Muy buenas tardes desde el sitio Diálogos al Café Marcos Escudero en Bolivia y en colaboración con el Centro de Latinoamérica y el Caribe Kimberly Green LAC, por sus siglas, en la Universidad Internacional de la Florida en Miami. Les damos una muy cálida bienvenida al evento de hoy que hemos denominado Bolivia, Perú, hoy, dimensiones étnicas y regionales de la protesta. Mi nombre es María Luisa Beizaga, soy la directora del programa de estudios andinos en la KFIU y en este panel de lujo hoy nos acompaña Alberto Adriansen, es sociólogo, miembro del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo DESCO en Lima. Como moderadores de este evento tenemos al doctor Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas en Florida International University en Miami, y al doctor Roberto Lacerna, director del Centro de Estudios de la Realidad Social CERES. Nuevamente a todos, bienvenidos y con ustedes, doctor Lacerna. Gracias, María. Le cedo la palabra a Eduardo Gamarra para que nos haga esta introducción y pues comencemos a trabajar, ¿no? Muy buenas tardes y muchas gracias a LAC y a María Luisa. Adelante, Eduardo. Muchísimas gracias, Roberto. Para nosotros es un privilegio poder en este momento tan importante de la historia boliviana y peruana, tratar de tener un diálogo sobre lo que viene ocurriendo en los dos países. En ese sentido, pues la idea un poco es tener un diálogo sobre este tema de etnia y identidad y una lógica, ¿no? De lo que viene sucediendo en el sur del Perú y lo que ha venido sucediendo en Bolivia durante los últimos ya más de 15 años. Pasamos ahora, Roberto, no sé si pasamos al siguiente panel, ¿no? Directamente, Alberto Adriansen nos va a dar el enlace entre lo sociológico, político y lo diplomático, porque él juega en ambas canchas. Le daremos la palabra a Alberto Adriansen. Gracias por la invitación. Yo quisiera tener otra entrada un poco distinta a la que acabo de escuchar, ¿no? Porque no podemos evitar hablar de la política respecto a este estallido social, efectivamente, que en mi opinión es inédito y excepcional, ¿no? Porque la política pues, ha jugado un factor importante en el proceso, más allá de lo técnico, lo que tú quieras, porque para comenzar, eh, Castillo es un personaje que gana la primera vuelta con muy baja votación. Fue una sorpresa, además. Repite fenómenos anteriores como el de Toledo del año 2000, el de Humal el año 6, el año 10 el de Eusebio Villarán en Lima, el año 16 el de Verónica Mendoza que queda en tercer lugar, muy cerca del segundo lugar, viniendo de la izquierda. Es decir, eh, hay un factor, digamos, de yo no digo azar, pero de no predictibilidad en la política, ¿no? Y que tiene que ver, en mi opinión, eh, sobre todo porque la gente apuesta por gente que lo puede más o menos representar o incluir, y sobre todo en la zona sur. Acá hay un texto largo sobre el comportamiento electoral de la zona sur, y tú sabes que siempre votan, te das cuenta de que siempre votan en el mismo sentido, ¿no? Gente más o menos radical, gente que promete el cambio, ¿no? Pero yo voy a que Castillo gana con el 16-17% y que después gana por 40.000 votos. Con lo cual, es como, si tú lo comparas con Lula, últimamente, donde Lula gana la primera vuelta por 6 votos de diferencia y la segunda vuelta por 2 millones, Lula y tanto Petro, muy consciente de la coyuntura, o como es el país, organizan gobiernos distintos y buscan más bien puntos de centro de equilibrio que permitan cierta cohesión. Acá, en mi opinión, Castillo hace lo contrario. O sea, no forma un gobierno de coalición, ni siquiera con la izquierda más, entre comillas, más moderada, digamos, ¿no? Que rápidamente se alía con ella y al cabo de 3 o 4 meses, 5 meses, la expulsa.
Y por lo tanto, lo que tú tienes es un gobierno chantajeado por Perú Libre, que es el partido que le dio al poder, que además expulsa a Castillo de sus filas, y donde transita por el gobierno de Castillo unos 90 ministros, desde que asumió el poder hasta que hizo el intento de autogolpe, ¿no es cierto? Y muchos de ellos comprometidos en evidentes hechos de corrupción. Acá hay gente que está exiliada o fugada del país, prófuga, y que han sido ministros. Entonces, lo que quiero decir es que el componente político respecto a la explosión también lo produce un gobierno que en mi concepto ha actuado equivocadamente en términos políticos, que además ha sido acusado un presidente de actos corruptos que en mi opinión son muchos de ellos ciertos, y por lo tanto es una primera cosa, ¿no? La segunda cosa que quisiera decir, estoy leyendo un libro que se llama Revolución de Traverso, que es un poco una historia intelectual de la revolución, ¿no? Y Traverso sigue las revoluciones a partir de las imágenes. Por ejemplo, pone un cuadro del año 1814 de Naufragio, y que emblemático respecto al fracaso de la Revolución Francesa, ¿no? Es que pone la gente respecto a esta especie de levantamiento, como quieras calificarlo, ¿no? Que ha habido sobre todo en la zona sur. Es otro problema que después quiero brevemente mencionar, ¿no? Y lo que veo es una imagen nuevamente, la imagen que se repite reiteradamente, es una imagen andina, o sea, por ponerlo en términos antropológicos, indígena. O sea, y yo creo que estoy pensando, puede ser una cosa muy prematura lo que voy a decir, como que se cambia el discurso o las imágenes o los imaginarios del cholo al indio. Hemos vuelto al indio, desde el punto de vista. Y un indio que más o menos comienza a ser medio plural, digamos, y donde el factor de Puno, en especial de los aymaras, es muy importante. Y que va a contracorriente desde el punto de vista de un proceso, como llamaría Quijano, del año 64. En el año 64 aparecen dos libros importantes, ¿no? El libro Salazar Bondi, Lima lo Horrible, que es el libro que critica a Lima como una Arcadia colonial, y los trabajos de Quijano que comienzan a hablar sobre el proceso de cholificación en el Perú. Y me parece que tantos unos como nosotros miran a Lima y a las provincias de forma equivocada. Porque en realidad Lima en estos momentos, como se dice, expresa en cierta manera el Perú. Se habla más quechua en Lima que todo el país. Y más del 60% somos, y subrayo, somos hijos de provincianos. Mis padres son mis abuelos, mis tíos son de Piura. Yo soy limeño de primera generación. Y me parece que Lima ha cambiado, ¿no es cierto? O sea, es una especie de Santa Cruz en el sentido de la multiplicidad de grupos étnicos, de sitios distintos, para ponerlos en esos términos, ¿no? Y por lo tanto, creo que provincia tiene una visión media pues, de Sodoma y Gomorra, que es Lima, ¿no es cierto? Cuando en realidad Lima ha cambiado radicalmente. Ya no se usa la palabra cono, se usa Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, y hay una infinidad de negocios y comercios, supermercados, en fin, grandes almacenes en esas zonas. O sea, lo que quiero decir es que Lima, en cierta manera, se ha plebeyizado, para poner un término más genérico, ¿no es cierto? Mucho más. Y creo que las regiones también han cambiado, donde hay mucho dinero. Es cierto, hay mucha pobreza, lo que tú quieras, pero hay mucho dinero. Usted está frente a una especie de burguesía provinciana que surge del comercio. Entonces yo creo que las demandas de provincias, sobre todo, además de inclusión, lo que sí están rechazando es un tipo de modernización y de modernidad que no los incluye culturalmente hablando, que no respeta sus tradiciones y sus herencias, y que rechaza una modernización y una modernidad que los hace homogéneos.
Entonces, me parece que por ahí va el camino, ¿no es cierto? O sea, es una lucha más bien ciudadana, igualitaria, de una inclusión que respete este pluralismo cultural, ¿no? Lo tercero que te iba a decir es que donde hay una modernización temprana, como son el APRA y el comunismo, responde bruta, reprime y contiene estos movimientos, digamos, modernizadores y democratizadores del país. Y hoy estamos nuevamente frente a un movimiento democratizador y modernización del país en el sentido ya de la pluralidad étnica, ¿no es cierto? Lo que metemos es que va a responder como el 30 con la represión. Y nuevamente, digamos, vamos a repetir nuevamente la historia, ¿no? Riabuelo, que fue un gran conservador, cuando le pregunta, ¿es usted conservador? Él dice, yo no soy conservador porque aquí no hay nada que conservar, yo soy un reaccionario. Y creo que esta derecha es reaccionaria, ni siquiera es conservadora. Entonces, esta es la primera idea que quiero transmitirles, que está frente a una derecha realmente muy reaccionaria, efectivamente, como dice Ramón, racista, y que va a hacer todo lo que pueda hacer para, 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 para evitar justamente este proceso de democratización. Y lo último, con el tiempo que me queda, quiero hablar sobre el tema exterior. Creo que otros presidentes opinen de esa manera, y menos López Obrador, que francamente tiene mucho que dar cuenta sobre su país, ¿no es cierto? Es campeón en la muerte por efectivos del Estado de civiles, por ejemplo, ¿no? La cantidad de periodistas muertos. Y me parece un poco serio que se ponga en la cabeza de una supuesta democracia que en México es discutible, ¿no? Y lo digo también por Boric y todos los demás. Pero, sin embargo, creo que la respuesta de la diplomacia peruana ha sido equivocada, ¿no es cierto? Ha sido equivocada y en lugar de entender, porque si uno se fija bien, digamos, la cronología de este proceso diplomático que vive Castillo, es que cuando hace el golpe, el presidente argentino llama a Dina Boluarte y le da su apoyo. Se me vence con esta idea última. Yo creo que la política exterior de Perú en esta etapa ha sido equivocada, porque en realidad ha terminado siendo aislado de manera, en lugar de aplicar una política más discreta y más política. Fíjate, yo digo, quiero decir algo que por favor se me entienda. Yo he sido asesor de César Landa en el gobierno de Castillo. O sea, a mí nadie me va a contar la historia por dentro. Y por lo tanto, creo que la respuesta que dio el gobierno nuevo fue equivocada, errada, y además permitió que una derecha realmente enloquecida, como este parlamentario Bustamante que propuso la invasión de Bolivia, ¿no? O sea que es inverosímil, digamos, porque los ponchos rojos, los balas de Undún y todo lo demás, ¿no? Y que después medio que la repitió la propia presidenta Dina Boluarte, ha acrecentado, en mi opinión, como en lugar de buscar canales mucho más políticos, porque finalmente, ahora, y como te digo, no estoy muy de acuerdo con los comportamientos que me... Bueno, no hemos medido bien, no hemos calibrado bien la representación que tenía Castillo abajo. O sea, no hemos sabido, porque en realidad la gente, un sector importante, pide el regreso de Castillo. Ahí pues hay una, como dijo al principio, una fuerte identidad, hay un voto identitario muy fuerte, y que sienten que al sacar a Castillo del gobierno o del poder, ellos también salen del gobierno del poder. Y por lo tanto está frente a un hecho político de regiones que piden poder. Y el problema político es cómo le damos más poder. ¿No es cierto? O sea, me parece que por ahí camina el asunto, reconociendo muy bien lo que dice Ramón, todo el problema del racismo, pero creo que estamos frente a hechos radicalmente nuevos y me parece que hay que mirar también, como diría Vallejo, con otros anteojos lo que nos pasa, ¿no? Y finalmente les quiero confesar que estamos en un momento dramático.
Hace media hora el Congreso ha rechazado la propuesta de Dina Boluarte de hacer elecciones en octubre, y ya uno no sabe qué va a pasar. Ayer fracasó el Congreso en votar propuestas de los otros partidos, y por lo tanto, hasta ahora, teóricamente, se queda el Congreso hasta el año 2026, algo que no tolera la gente. Entonces, yo me tomo un incremento de la violencia en este país, ¿no? Y la posibilidad de una salida autoritaria. Muchas gracias y disculpa los problemas de Internet. Gracias.